Volvamos a Chile. Tenemos el segundo 10% de las AFP ahí, toreándose. Yo entrevisté a Sebastián Torrealba en Última Mirada esta semana, jefe de bancada de Renovación Nacional, y él me dijo, porque le pregunté directamente, él me dijo que él creía que en el Senado iba a pasar y que probablemente iba a haber segundo 10%. ¿Es esto de alguna manera un déjà vu? ¿Es de alguna manera qué sé yo, el Día de la Marmota? ¿Ves exactamente lo mismo? ¿Se esgrimen las mismas razones para finalmente tomar la misma conducta? Una de dos. ¿O no hubo nada novedoso que hacer para intentar parar este segundo 10% esta vez por parte del gobierno? ¿No hubo nada lo suficientemente creativo o novedoso para hacerlo? ¿O cómo se explica que estén los miembros del oficialismo pero felices de la vida, levantando las manos? Y mucho más que la primera vez, además. Y la presidenta de uno de los partidos diciendo que en realidad son prácticamente una rémora, a lo que le contestan, el propio Iván Moreira le contestó muy duramente hoy día que, oye, esto que hace Jacqueline Van Rysselberghe de poner unos contra otros dentro del mismo coalición de gobierno, solamente redunda en que se tenga la conciencia de que hay una élite, así lo dijo, hay una élite que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que está pasando a nivel de calle, y por lo tanto, cuando ya ese tipo de argumentos el que llega en el oficialismo, que desde el primer día se opuso al retiro del 10%, tú dices, a ver, ¿no hubo nadie que tuviera una idea nueva en este segundo retiro? ¿Creyeron que no pasaba por qué? ¿Por obra de magia? No, y además con la necesidad que hay, o sea, con la necesidad real de la gente económica. Ahora, yo creo que hay una molestia, además, también dentro de varios parlamentarios oficialistas, como bien puntualizaba la Paula, se suman más que los de la vez anterior, son 130 en total ahora, y tiene que ver con que no se haya extendido el ingreso familiar de emergencia después de octubre. Ahí hay un punto de inflexión. Ahora, a mí me parece que entiendo la necesidad evidente que existe en la gente en la pandemia. La afectación es transversal, mucho más allá de los sectores de menos recursos, pero no me parece que sea para celebrar que con la plata de los trabajadores se tenga que enfrentar un tema que creo que debió haber sido financiado más bien con impuestos de todos los chilenos, tal vez con una renta básica. Y además me parece más grave todavía, y sobre todo en sectores de la nueva mayoría, que apoyen una medida sin que se ponga un impuesto para quienes tenemos más recursos. ¿Por qué? Porque esos impuestos que nosotros si retiramos un 10%, no vamos a pagar, son impuestos que dejan de ir a quienes más lo necesitan. Entonces me parece que además es cierto, el gobierno llega tarde, llega mal muchas veces, pero también los parlamentarios han llegado tarde ¿en qué? En que no lograron entre todos concordar una renta universal. Los datos del Estado son escasos, así que cuesta focalizar en las políticas, y no se ha hecho una reforma al sistema de pensiones en que la gente sienta como legítimo este sistema de pensiones y que en el fondo tú digas realmente vale la pena, porque para mucha gente que tenía una pensión mínima, si le das la posibilidad de retirar, entre tener el efectivo que necesitan con urgencia, y además, o si tener igual el Estado le va a tener que dar la pensión entonces que entre solidaria. financiarlo yo solo la pensión mínima, o que te la cofinancie o te la financie entera el Estado, que te la financie el Estado. Pero yo me pregunto, si se supone que hay que ayudar a los que tienen menos, ¿qué pasa con los 2 millones que ya retiraron todo y que no tienen nada que retirar? ¿Qué va a pasar después cuando queden 4,2 millones sin nada que retirar? ¿Cómo se les va a ayudar a ellos? ¿Y por qué sin impuestos? A los que, no digo a todos, sino que a los que tenemos más ingresos. Exactamente. Yo creo que ahí un punto esencial es que estamos llegando tarde no solo a las ayudas de las personas, que hablaremos más en detalle de eso, porque ha llegado algunas personas, pero no ha llegado la clase media ayuda. Y eso es un grave problema porque hay mucha gente de clase media que está en muchos problemas también. Pero creo que lo esencial es que finalmente el sistema de pensiones no se ha logrado reformar. Eso es gravísimo y todavía queda una ventana de oportunidad para hacerlo en este gobierno, porque esta semana se vuelve a discutir en el Senado. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que el gobierno entienda que le queda la última oportunidad de hacer además un legado histórico, porque la propuesta de la senadora Carolina Goich y del senador Letelier es una propuesta razonable que han trabajado los técnicos de centroizquierda, que tiene digamos, un apoyo bastante transversal dentro de la oposición, no completo, pero tiene un apoyo, y que en términos generales, digamos, es un proyecto muy razonable. ¿Por qué? Porque el 6% adicional va a un fondo colectivo completamente, ni 3 ni 3, ni 2 ni 2, sino que completamente un fondo colectivo que da solidaridad
e intergeneracional y además a las mujeres, perdón, y con esto termino, se respeta la propiedad individual del 10% anterior, por lo tanto no se reviente el sistema, no se estatiza ni se nacionaliza como otros proyectos como el de la senadora Proboste, que obviamente es dinamitar completamente el sistema, esa plata ya es de personas que tienen esa plata en su cuenta. Se crea además una transición hacia una pensión básica universal garantizada de 11 UF para las personas que coticen al menos 30 años y que se transita a algo así. Francisco. Bueno, todo lo que han dicho ustedes a mí me da cuenta de la falta de racionalidad que ha tenido este debate. O sea, yo creo que no había nada que parar a esto, porque esto no es racional. O sea, aquí los técnicos de la centroderecha y de la concertación, incluso Claudia Sangüesa del Frente Amplio en su momento dijo que esto era pésimo hacerlo. El Banco Central, liderado por el socialista Mario Marcel, dice que esto es absolutamente dañino. El encargado de la OCDE de las pensiones, la OCDE, de quien nos miramos para comparar las desigualdades, para comparar y compararnos con los países que nos interesa compararnos, dice que no entiende lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que aquí Fernando y los argumentos que han dado ustedes da cuenta de que aquí no había racionalidad para esta discusión. Y yo escuché la discusión y en el fondo acá había una cosa emocional de dinamitar el sistema, lo que tú estabas hablando. Yo creo que hay una racionalidad, pero que es prístina. ¿Cuál es? El que tú no tienes ninguna alternativa que sea lo suficientemente poderosa que, para sacarte eso. Sí, te voy a poner un ejemplo. pero es que, si es que hubiese salido lo que dice la Mónica, El si ingreso hubiese familiar salido de la renta emergencia, básica la renta universal básica temporal universal. y te hubiesen puesto 550 lucas por lucas, no te sacan las plata. pero Fernando, si tú ves hoy día, va a salir esta semana un informe del Banco Mundial, pero que ya se adelantó algunas cosas, y da cuenta de que Chile es de los países donde más ayuda ha llegado a la familia. Sí. Es cierto, a todos nos gustaría que llegaran más, pero los recursos son limitados. Es cierto que el gobierno ha estado tarde, tiene una falta de liderazgo que es evidente, todo eso obviamente que voy a estar de acuerdo con ustedes, pero tampoco eso sirve. O sea, decir, mira, en Chile, por el Banco Mundial, no digamos que un organismo, digamos, el Libertad de Desarrollo. Francisco, Entonces, la suma de transferencias directas son 6.000 millones de Ya, dólares. pero ¿cuánto Ya, le va a pero salir? mira. Esto le va a salir mucho más, le termina saliendo más caro Sí, esto, obviamente. esto Pero y además sí, va a está endeudar bien, al país está bien. para Sí, el pero siguiente el punto- gobierno. el Banco con Mundial- esto Y una cierro, renta con básica esto cierro. universal. El punto es que yo creo que la falta de racionalidad que tuvo esta discusión, cuyo emblema es ya no cobrarle impuestos a quienes realmente no necesitan la plata. O sea, ese ya es el emblema de la falta de racionalidad, me da, en el fondo, da cuenta de que esto tenía otro objetivo. Y el objetivo central, inicial, era dinamitar el sistema y después congraciarse con la calle. Y tú, No hay dices, otra cosa. y tú dices, Francisco, si te entiendo mal, que 13 senadores de Chile Vamos y una cantidad enorme de... El segundo punto, congraciarse con la calle. De diputados 48 horas de son de Chile Chile Vamos Vamos. están pensando... a ninguno pispó que esto era una cosa para dinamitarlo, como tú estás diciendo, pues, y es que cayeron todos en el yo juego. lo que decía, que parte ¿qué por pasaba? dinamitar el sistema y después el resto por congraciarse con la ciudadanía. Y está bien, si tú en cualquier país del mundo que plantees que tú puedas no cotizar y consumir el dinero, en todas partes se va a hacer. Por eso es que es obligatorio desde que Bismarck en Alemania estableció los sistemas previsionales, porque la gente naturalmente todos somos partidarios de comernos los ingresos Pobre actuales, Blanco, ¿cierto? Y y- no guardar Sí. para adelante. Dale. Que yo creo que lo del Banco Mundial, que hoy día de hecho aparece el informe, el preinforme, ¿cuál es el punto acá? Que finalmente no se ha arreglado el tema de las pensiones en general, por lo tanto la deslegitimación del sistema persiste y las pensiones bajan persiste, que es lo que hay que arreglar ahora para la gente que tiene más las pensiones, lo solucionemos ahora. Por eso que el gobierno ahora tiene que liderar esta cuestión, sacar adelante este proyecto que ha sacado, liderado la Grana Goech. ¿Qué pasa con lo del Banco Mundial? Claro, Chile es el país de la región que más aumentó la ayuda a la familia, pero la pobreza se va a incrementar en 800.000 personas y mucho más grave aún, el es informe el del Banco drama, pero Mundial eso es la en todo el cantidad de mundo. personas de clase media que van a pasar a ser vulnerables porque están sobre la línea de pobreza pero bajo la línea de la clase media. Se llaman personas vulnerables ese grupo, 2,3 millones de personas de clase Ahora, media en Chile están ahí. Ese es el drama del COVID mundial. Bueno, eso, pero eso entonces es tienes Chile, que eso es darle Italia, algo. eso es Estados Unidos, eso es Sí, Argentina. no, pero Tienes que darle algo. los ingresos Yo no que se estoy dieron aquí en para otras defender al partes fueron gobierno. mejores. Espérate, Mónica. que yo quiero decir una cosa. Una sola moción de orden estadístico. Eso pasa en Francia, eso pasa en España, etcétera, con el COVID, sí. Pero los países antes de COVID, como entran al COVID, vienen ya bandeados.
Y tienen una situación totalmente distinta. Lo que pasa es que nosotros tenemos una situación de desigualdad que recientemente hay un montón de personas que la acaban de conocer, acaban de darse cuenta lo que era. Ministros inclusive, subsecretarios inclusive, que dicen, oye, chuta, no nos dimos nunca cuenta de la cosa que había. A diferencia de eso, en Italia, en España, en Alemania, te saben exactamente cuál es la situación de desigualdad que tienen y por lo tanto la pueden corregir con maneras directas. Nosotros, para darle a, qué sé yo, una cantidad de... La ministra del Trabajo habló de 30% de economía informal, llegar con algún tipo de ayuda, cuando la ayuda siempre llega por canales institucionales y tú no sabes cómo llegar a gente que no conoce dónde está, lo acabas de descubrir ahora. Bueno, Fernando, Sí. pero yo estoy... Porque ¿Cómo no voy a estar de acuerdo cómodamente no voy a tapado? estar de acuerdo contigo? Me parece Cómodamente tapado. que ese tipo de declaraciones son inaceptables simplemente. El punto que yo quiero marcar es que acá el objetivo de esto no es un objetivo racional. Tengo una duda en lo que tú dices, porque, a ver, es cierto que este país o este modelo se construyó con varios pilares, pero dos esencialmente. La Constitución, que ya sabemos que viene del proceso constituyente, y las AFP. La AFP es básico en el sistema económico chileno, ¿no? Y entonces, claro, lo que está en juego es verdad, es harto, pero yo tengo la impresión, puedo estar equivocada, que en este segundo retiro vi menos entusiasmo que en el primero. Y de en varios sectores. ¿Y por qué? Porque en el primero hubo una discusión más explícita respecto de si esta era una forma o no de dinamitar las AFP. Y aunque para algunos tal vez eso sea una fórmula, en este segundo retiro, también hay otro efecto que es importante y que es que mucha gente sintió ahora por primera vez que esta era su plata y que podría no estar dispuesta o con tan buena disposición hacia el tema de la solidaridad. Entonces no me queda tan claro para dónde van a tornar las cosas. Lo que sí me queda claro es que para todos ellos el sistema como está, el sistema de seguridad social, llámese AFP, llámese como se llame, no tiene legitimidad. Entonces creo que es bien, el gobierno llega tarde y también llegan los parlamentarios tarde porque no han sido capaces desde el retorno a la democracia, que sabemos que este sistema y con entrega todas las comisiones, funciones Marcel, miserables, Bravo, está súper entrega claro lo que hay que pensiones hacer. de verdad miserables. Entonces, Sí. entre mala y pésima, claro, yo en verdad creo que es súper racional la decisión de la gente. Creo que lo que no es racional tal vez y no es responsable es que los políticos no se hayan hecho cargo, y en lo que sí creo que coincidimos todos en el tema de los impuestos, que eso sí que ya es como... Por supuesto, da lo mismo, esa es o sea, una eso prueba, esa es la prueba más eso es insólito, palpable pero Sí. me parece de todo lo que estamos hablando. que no sé si va a tener el resultado que se espera, y sí creo que en el no haber hecho una reforma importante y también con perspectiva de género, porque déjenme poner un Por poquito eso el más de proyecto te perspectiva la de tiene, género. ¿ah? Sí, pero ¿y por qué es importante? Porque o tú le das a ustedes los hombres un postnatal obligatorio que nos ponga en igualdad de condiciones frente al mundo laboral, o bien, y sueldos parejos, que es otro tema que faltaría para estar parejo en el tema laboral, o bien tienes que compensar a las mujeres. Entonces Por eso. ha habido falta de perspectiva de género, ha habido falta de una reforma que realmente haga adhesión, porque aquí además va a haber un sector de clase media, quienes tenemos más ingresos vamos a tener siempre, oye, pero- de alguna manera, cómo defendernos. Pero, ¿qué pasa con la clase media? Que sí va a haber disminuidas sus pensiones, ¿cómo se va a ayudar a ese sector que no es el que cae en Claro, el por pilar eso hay que hacer el solidario? cambio ahora. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? El sistema de AFP no fue diseñado para dar pensiones. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. No fue diseñado para dar pensiones. En el momento en que se construyó el sistema de las AFP, Chile no recibía un peso porque había una dictadura. Y había que financiar y capitalizar a un montón de empresas. Funciona tiquitaca para invertir en empresas, pero extraordinaria. Ahí vienen las grandes, gigantescas utilidades que tienen las AFP para financiar empresas aquí y en el extranjero, porque ahora pueden hacerlo en el extranjero. Funciona extraordinariamente bien, pero para lo que era la misión supuestamente de las AFP, que es dar pensiones dignas, exactamente. funciona No, como pero para el que Rolly. estemos- no, Entonces, pero para que de- estemos sueldo alto desde ese funciona bien punto de también, vista, pues, desde ese sí. punto de vista, no nos mintamos más. Si bueno, nunca por fue eso, construido Fernando, para dar bueno, pensiones, ¿puedo- fue construido para ¿puedo decir capitalizar algo? empresas. Sí, y te digo algo, yo creo que ahora hay una oportunidad, o sea, no sé si vieron las declaraciones de la diputada Hoffman diciendo, hay que sentarse a la mesa y hay que ceder hasta que duela, porque resulta que la UDI también, un sector de la UDI ha sido súper duro en que el 6% tiene que ser para la cuenta individual, se han quedado parados ahí y no han querido negociar con la oposición Una que cosa- tiene un acuerdo serio, y también hay un sector obviamente radical de parte del Frente Amplio, el Partido Comunista, que tampoco quiere este acuerdo porque quiere reventar el sistema. Yo creo que acá hay un buen proyecto, una buena política pública. Ya, pero la que ahora negociación tiene que implica lograrlo. ceder algo. Sí, pero, Entonces, pero eso por es favor, verdad. si ya Pero se yo ha creo que cedido Entonces, mucho. ¿qué es lo que se hace? Una sola cosa, que sabes que súper bien el proyecto, súper bien que negocien, súper bien que lleguen a acuerdo y que hagan lo que debieron hacer hace rato, pero mi punto es que también, si no miramos otra cosa, con lagunas previsionales y con sueldos bajos,
no hay sistema en el mundo tampoco que vaya a dar buenas pensiones, que hay sea este solidaridad. o un sistema